en el honor que recibía el rey Asuero. Amán era un consejero a servicio del rey, pero él no estaba satisfecho en la riqueza y el honor que había obtenido de su posición. Verás, había una persona en el reino que irritaba a Amán, un judío llamado Mardoqueo. Este ejemplo también pasa en la actualidad. Amán usualmente recibía humilde reverencia del pueblo, pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se inclinaba ante Amán, ni se ponía en pie en su presencia. Mardoqueo no tenía temor de nadie sino de Dios, y se inclinaba ante nadie sino ante Dios. Pero como resultado, Mardoqueo tenía el respeto y el honor del pueblo. Era conocido como una persona honesta y franca, un hombre que no se podía sobornar. Y eso molestaba al extremo el orgullo de Amán, eso lo irritaba. Una ira estaba creciendo en Amán, porque él observó cómo Dios honraba a otro por encima de él. Las escrituras dicen que Amán se llenó de ira contra Mardoqueo, y él permitió que los celos lo consumieran. Él era un hombre rico, honrado por la ley, invitado al palacio de la reina Ester. Él estaba en alto, pero nada de eso le importaba. Escuchen esto, nada de eso le importaba. Al contrario, sus pensamientos estaban consumidos por los celos. Por todo esto, de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Léase el verso 13, en Ester capítulo 5, del 9 en adelante. Pronto Amán comenzó a tramar para acoger a Mardoqueo en una trampa. Entonces ahí vemos que no solamente el enemigo utiliza a sus legiones, sino utiliza también a personas como tú y como yo, personas con corazones endurecidos que han dejado que entre y el diablo los manipule como monigote. Y empezamos a olvidar lo que nos enseña la palabra de Dios, y empezamos a crear trampas contra nuestros hermanos. Entonces dice las escrituras que él comenzó a tramar para acoger a Mardoqueo. Fue una trama increíble, inventada para destruir a todos los judíos y a Mardoqueo en el proceso. Amán estaba tan lleno de celos que aprendió a destruir a todo un pueblo por acabar a un hombre. Pero al final, los celos de Amán le costaron la vida. Le costó la vida. Atención con los celos. Atención con eso, porque el diablo te engaña. El diablo te hace hacer la trampa para otro, mas tú caes en tu misma trampa. No dejemos que el enemigo nos manipule. Al final, los celos de Amán, como decía, le costó su propia vida. Y es triste. Cuando su intriga fue descubierta, fue colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. ¿Qué precio pagó? ¿Qué precio tuvo que pagar por esos celos absurdos, por esas cosas, por haber dado una puerta al enemigo? Mi querido amigo que estás escuchando, la advertencia de la Biblia es muy clara. Cualquier cristiano que sea consumido por los celos, por la bendición y aprobación de Dios sobre otra persona, terminará como Amán, atrapado en su propia trampa. Hoyos han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Salmo 57. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Una segunda cosa es el odio a la santidad de otro. Que yo no entiendo cómo puede existir eso en el pueblo de Dios. Estamos contaminados con tantas cosas y nos dejamos contaminar. Y somos una preda fácil para el enemigo. Aunque si Dios nos ha dejado armaduras, nos ha dejado cosas grandes para poder enfrentar al enemigo, y no lo hacemos. Y vemos que algunos cristianos no soportan ser aventajados. Muchos no lo soportan.
por alguien que parece más santo y justo que ellos. Ellos ven que un hermano o hermana está siendo honrado por Dios y se enfurecen. Y se enfurecen. Yo quiero decirle que en el año 2017, cuando el Señor puso en mi corazón hacer esta radio, yo hice esta radio, alguien se me acercó viendo que la radio en menos de un mes empezó a escucharse en más de 40 países en el mundo, donde empezó a hacer grandes cosas a través de la radio. Esta persona se enfureció tanto porque aunque muchos de sus miembros de la iglesia estaban todo el tiempo escuchando la emisora acá en Italia, muchos cometían el error de cómo la emisora era tan potente, era tan interesante y se quedaban y se acomodaban en la casa en vez de congregarse, ¿no? Cometían este error, nada de eso es lo que enseñamos en la radio y mucho menos lo que Dios quiere. Pero no cometemos errores. Y entonces el error de estas personas es que muchos se quedaban en la casa, no iban a los domingos. Y a medida que la radio iba creciendo, en menos de un mes empezó a escucharse por más de 40 países. Esta persona se empezó a atacarme grandemente, a decirme que cómo es posible que yo no era capaz de hacerlo, que si yo me iba a hacer famosa, que estuviera atenta, que esto. Y fue tanto lo que hablaban de mí, sus mismos miembros, que por qué yo no me invitaba a hacer estas enseñanzas acerca de la guerra espiritual, del mundo espiritual, que las personas querían aprender, que querían poner en práctica, porque es un tema pobre en las iglesias a través mundial. Y fue tanto que la envidia lo envolvió. La envidia le envolvió a tal punto de decirme un montón de cosas que no es el caso decirlas y hacer que se cerrara la radio, que no me invitaran en otros lugares. Pero al final, esta persona no tuvo está pasando también por un momento un poco difícil de su vida, porque Dios nos defiende. Porque cuando odiamos a otras personas o nos creemos capaces, nos creemos más que otras personas, entonces somos humillados por Dios. Somos humillados por el Señor. Y esto me recuerda tanto a esta experiencia cuando hice la radio en el 2017. Pero para la gloria de Dios, lo que Dios hace lo termina. Él no deja nada. Si fuera una cosa hecha por mí, seguramente. Mas lo que hace Dios lo termina. Y lo que hace Dios lleva prosperidad, te apoya el Señor y ves el fruto de lo que haces. Yo no tenía nada que ver con que yo hablara y esto se expandiera en más de 40 países en el mundo. Ha estado el Señor, porque esta radio le appartiene a Él. Esta radio es solamente de Él. Yo simplemente he sido un instrumento. Quise trabajar para el Señor. Él conoce mi corazón. Él conoce el profundo de mi corazón. Conoce mis deseos. Conoce mis anhelos. Conoce lo que me gusta, lo que no me gusta. Conoce todo de mí. Así que en su misericordia, por su gracia, Él vio gracia en mí y me dijo de hacer esta emisora, porque es mi ministerio, porque es lo que Dios me dio desde mucho antes que naciera. Y estaba allí mi ministerio, mis dones, mis talentos para hablarle al mundo entero de la guerra espiritual, para enseñarle al mundo a través de su palabra, guiado por su espíritu, lo que es la guerra espiritual y el mundo de las tinieblas. Para preparar un ejército con el Señor, capaz de enfrentar al diablo cara a cara, capaz de romper maldiciones, capaz de sanar enfermos en su palabra y en su nombre, capaz de levantar a los muertos. En estos últimos tiempos donde las almas se pierden, necesitamos un grupo de mujeres y hombres valientes que se preparen para la batalla. Y en esos están acá las trampas del enemigo, como decía, y hay personas entonces que manda el enemigo para preparar las trampas y hacerte caer, robarte tus sueños, tu esperanza, robarte tus dones y tus talentos. Entonces algunos cristianos, como decía, no soportan ser aventajados, no lo soportan.
y se enfurecen y se llenan de celos, de odio, de envidia. Existe un gran poder en la devoción y gran autoridad en la santidad. Sin embargo, queridos amigos, ambos son despreciados por aquellos cristianos que no quieren pagar el precio. Personas que una vez tuvieron el toque de Dios, pero ahora, por su transgresión, no pueden disfrutar de su bendición. Cuando aparece alguien que es considerado más santo y más devoto, envidian lo que han perdido. Dan lugar a un odio celoso y no descansarán hasta ver a esa persona santa arruinada o destruida. Admítelo, querido amigo, nada es más odiado y el poder y la autoridad espiritual que acompaña una vida santa. Y nadie será más odiado, calumniado, envidiado y difamado que el cristiano que irradia la santidad. Sin embargo, si nuestro corazón está bien con Dios y vemos gran devoción en un creyente, nos regocijaremos en el poder y autoridad que Dios le ha impartido y permitiremos que la vida consagrada del hermano sirva como un reto y nos provoque a alcanzar un caminar más profundo en el Señor. Poderoso Dios. Mas sin embargo, muchos creyentes se niegan a dejar el celo de sus corazones. Consideremos estos ejemplos. Una vez un hermano, el cual estaba pensando en una increíble estaba pasando por una increíble aflicción, un problema financiero. Mencionaba a otro hermano en la conversación que había sido bendecido grandemente por Dios en su finanza. Había sido bien bendecido. Mas de repente este hombre que estaba en el auto se enrojó de rabia, se llenó de rabia. Él dijo entre dientes: cada vez que pienso en que ha manejado su auto nuevo, que es dueño de una casa grande. Cada vez que pienso en estas cosas, que ha disfrutado de todas esas bendiciones, no puedo soportarlo. Me quemo por dentro. He sufrido tanto. Lo decías así, bien con los dientes bien cerrados. Cuando veo todo lo que él está recibiendo, me siento molesto. Me siento con rabia. Enormes venas resaltaban en el cuello de esta persona. Su envidia y rabia habían rebosado. Pero vean una cosa en la Biblia. Cuando Caín observó que su hermano Abel era bendecido y aprobado por Dios, la envidia tomó poder de él hasta el punto de asesinato. Él envidiaba el caminar de su hermano con Dios. David es un buen ejemplo de un creyente que trama contra otro. Él puso una trampa para Urías y esto es un ejemplo bien fuerte. Un oficial en su ejército, después de haber dejado encinta a la esposa de Urías, él mandó llamar a Urías de frente y le ordenó pasar un tiempo con su esposa. Él esperaba que Urías tuviera intimidad con ella y de esta manera cubrir su pecado de adulterio. Pero Urías no regresó a su casa. Al contrario, él dijo: ¿cómo puedo disfrutar de la compañía de mi esposa cuando el ejército del Señor está sufriendo? Me quedaré aquí y sufriré como ellos. Esto debió ser una represión horrible para David. Entonces él puso una trampa para Urías. Ahí vemos cómo el enemigo utiliza también personas. David ordenó que él asistiera a una gran fiesta en el palacio donde él llenó a Urías de vino. David pensó: si lo emborracho, podré dirigirle a su casa y acostarlo. De esta manera pensará que dejó a su esposa embarazada. Pero esa noche Urías durmió afuera, rehusando el consuelo de su esposa. Como había fracasado otra vez en su trama, David conspiró poner a Urías enfrente de una batalla perdida, sabiendo que iba a morir. Y eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que ocurrió. Y miren acá lo que pasó. El haber pecado al tramar contra Urías fue el cargo más grave de David ante los ojos de Dios. Usted se preguntará por qué. ¿No cometió pecado David al cometer adulterio con Betsabé?
¿Y no dice la Biblia que él pecó mostrando su falta de fe cuando huyó a los filisteos de proteger a Saúl? Pues sí, lo dice. La Escritura también nos dice que David pecó en su rápida decisión al matar a